Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto. Muy buenas oyentes de Latencia Cero, soy Juan Cascón, aquí un servidor presentando el episodio. ¿Qué tal estáis? Yo bastante bien y tengo aquí a mi lado a Maritere que me está indicando que también está muy bien, ¿no? Sí, yo siempre estoy bien. Vale, digo, a lo mejor me estoy confundiendo con siempre el gesto. Siempre positiva, nunca negativa. Y bueno, ¿qué has hecho este finde? Pues mira, lo primero descansar, muy importante. Y luego pues estuve con mi madre y le estuve enseñando novedades tecnológicas de las que todo el mundo habla durante las últimas semanas. Por ejemplo, ChatGPT. Pues le estuve contando qué consistía y nos pusimos ahí a trastear un poco con ella y le pedimos la receta del tiramisú y nos la dio tal cual. Le dijimos que nos redactara un correo para pedir una factura y nos lo puso y dije, madre mía, qué la maravilla. que se nos viene, ¿eh? Qué maravilla, es que ya no hay ni que pensar. Ni que pensar. Bueno, espero que eso no nos lo quite, ¿no? ChatGPT, no. Porque al final precisamente... Es lo que nos distingue los animales. Yo creo que la cosa que tiene ChatGPT es que tienes que ofrecerle un poco tus propuestas o cuestiones con algo de ingenio para sacar respuestas un poco curiosas, ¿no? Sí, al final está diseñada para que nos cuente lo que nosotros le preguntamos, ¿no? Entonces, si no damos o no hacemos bien la pregunta, pues a lo mejor no nos da la respuesta que estamos esperando realmente, ¿no? No lo sabe, dice no te entiendo. Y ya está. Y se enfada. Bueno, pero a todo esto hablamos de ChatGPT, pero ¿qué es ChatGPT? ¿Una IA? Es una IA, un asistente conversacional, que lo que te permite es pues, que tú le preguntas sobre una información y te la devuelve como si se lo estuvieras preguntando, como si te estuviera preguntando a ti, ahora mismo. Bueno, yo no sé si tengo tanta información recopilada como ChatGPT. Quizá puedo tener alguna que ChatGPT no sabe. Seguro que sí. ¿Y que te puedo contar? O no te puedo contar, no se sabe. Secreto. O sea que es un poco como los buscadores, ¿no? Google, Bing, tal. También de alguna manera preguntamos. Lo que pasa es que ahí los resultados de búsqueda que nos ofrece, pues luego ya tenemos que hacer un trabajo de selección, claro. Identificar cuál es la información que nos interesa más. Pero creo que esto también es positivo, ¿no? Porque ChatGPT al final te está dando una respuesta en función de rápida. Esa información que tenga. Es muy útil para, digamos, agilizar esa búsqueda, esos procesos que a veces son un poco tediosos. Pero creo que también es importante que haya ese componente de, investigación, documentación y de tener diversas fuentes, claro, es. Porque imaginaros que luego tiene un sesgo, porque al final es cuando creamos tecnología es imposible no meterle un sesgo a la hora de cuando estamos diseñando, ¿no? Porque los propios tecnólogos y tecnólogas tenemos nuestros propios sesgos, ¿no? Entonces también es importante esa parte de tener la diversidad de las fuentes y que ya luego nosotros podamos seleccionar la información que más nos interese y que se pueda contrastar, etcétera. Pues mira, ahora que hablas de diseñar este tipo de aplicaciones o de tecnologías, vamos a presentar ya a nuestra invitada de hoy porque ella creo que nos lo va a contar mejor que nadie, ya que es diseñadora de producto e interacción. Se llama Carmel Hassan Montero, es ingeniera informática de formación y, como he dicho, diseñadora de producto e interacción de profesión, cofundadora de la comunidad Yes We Tech y trabaja en Monoceros Labs, que es un estudio de innovación especializado en tecnologías del habla, estrategia y diseño conversacional. Entre otras cosas, hacen productos de voz para asistentes virtuales, voces sintéticas personalizadas. Y Carmel también da charlas sobre diseño, experiencia de usuario, diversidad e inclusividad en la tecnología. Antes de nada, Carmel, bienvenida a nuestro podcast. Bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer. Lo primero que te voy a preguntar es un poco por tu perfil de diseñadora de interacción. No sé si es una rama del diseño de producto, pero como tú te consideras más lo que comentamos, una diseñadora de interacción, cuéntanos qué quiere decir esto y cómo lo aplicas en tu trabajo y en tu día a día. Vale, pues bueno, he llegado a la conclusión casi de definirme como diseñadora de interacción
sobre todo porque es el título más académico quizá, ¿no? He pasado por muchos títulos de UX Designer, UI Designer, Specialist, UX Lead, etcétera, etcétera. La industria cambia y los títulos cambian. Y al final el tipo de trabajo o el objetivo de nuestro trabajo no deja de ser el de crear productos digitales o servicios digitales donde la interacción entre personas y tecnología sea fácil y esté adaptada a las personas, a sus necesidades, a sus objetivos, para que resulte pues, eficaz, eficiente y satisfactoria, ¿no? Que es el objetivo principal. Entonces, bueno, al final yo creo que en diseño de interacción sí que ponemos mucho más foco a lo más tangible, a la interfaz, al producto y tal, pero es verdad que, bueno, no deja, es difícil salirse de esa visión estratégica por una parte, pero también táctica y de terreno, o sea que... Comentabas la interfaz, para la gente que no es técnica, que escucha nuestro podcast, ¿qué es una interfaz? ¿Qué es lo que conocemos como usuarios de Internet como interfaz? Pues la interfaz es el medio por el que una persona puede interactuar con una máquina. Una interfaz puede ser desde, bueno, hay interfaces físicas como los teclados, los ratones y las pantallas, y hay interfaces que no son físicas como, por ejemplo, pues todo lo que se ve, todo lo que se ve en un teléfono móvil con el que tú puedes pues, tocar botones, entrada de teclado, etcétera. Una interfaz por voz también, el poder hablar, es decir, cualquier tipo de medio que te permite ser entendido por voz y reproducir una voz para darte una respuesta, todo ese tipo de elementos son interfaces y todas esas cosas pues se diseñan y ahí estamos. Claro. Y hablando de diseño, en comunicación y en diseño, ¿qué entendemos por interacción unimodal y multimodal? Aunque ya el nombre algo nos puede indicar. Vale, pues a ver, para entender el tema de los modos de interacción es como si, bueno, pues para las personas, por ejemplo, cuando interactuamos con el mundo, interactuamos a través de los sentidos. O sea, que cada sentido, digamos, que tenemos podría considerarse un modo. Desde el punto de vista también de las máquinas, de la tecnología, cada dispositivo, cada mecanismo de entrada o de salida de información también podría considerarse un modo, con lo cual una interacción unimodal es la que solamente permite una manera de comunicarse. Por ejemplo, yo meto texto y recibo texto solamente. O bueno, pues puedo tocar con el ratón y lo que veo pues son gráficos en pantalla. O unimodal también es si solamente hablo a la máquina y lo que recibo es un audio de la máquina, ¿no? Se podría considerar que eso es una interacción unimodal. Las interacciones multimodales son aquellas que permiten de forma alternativa, que es importante también esto, diferentes maneras de comunicarse. O sea, en un mismo contexto de información o de necesidad, yo puedo bien decirle a las cosas a la máquina a través de teclado o de voz, por ejemplo, y recibir la información a lo mejor a veces por audio porque es más importante o es más útil por audio y otras veces por pantalla, ¿no? Y bueno, y eso solo limitándome a un par de sentidos y un par de modos, ¿no? Pero por poner ejemplos. Entonces, por bajarlo un poco a tierra, una unimodal sería, por ejemplo, cuando interactuamos con un asistente de voz, Alexa, Google Home, ahora la que haya. Y una multimodal sería, por ejemplo, cuando desde el móvil le decimos al asistente de voz, ¿qué es esto? Y nos responde o bien con audio o bien en el texto con la pantalla, ¿no? Esos serían como los dos ejemplos. Por ejemplo, efectivamente. Y cuando nosotros estamos haciendo un diseño, ¿qué significa que tengamos que hacer los diseños intuitivos? Vale, buena pregunta, porque al final la intuición no deja de ser algo que parte un poco del sujeto, ¿no? De decir, para que a mí me resulte intuitivo, que no tiene que ser lo mismo que para que a ti te resulte intuitivo, yo parto de un aprendizaje y unas experiencias previas. Entonces, esa información de mi experiencia pasada es la que yo utilizo para descifrar lo que esta máquina o lo que se me presenta delante, ¿no? Lo que yo voy a ser capaz de hacer con esto. Entonces, si soy capaz de predecir lo que va a pasar sin ningún tipo de ambigüedad, pues ponemos el ejemplo a veces, un ejemplo muy clásico, ¿no? Es el de ponerte delante o imaginarnos una hornilla, ¿no? O sea, con sus fuegos y tal, ¿no? Si tú eres capaz de saber sin ninguna
sin ningún tipo de duda a qué rosquita, ¿no? A qué controlito corresponde cada fuego de la hornilla, para ti te resulta intuitivo. Tú utilizas tu experiencia con otras hornillas pasadas, ¿no? O sea, en otras cocinas y tal. Pues eso sería intuitivo para mí. Si hay algún tipo de fricción en el que necesito pensar, tirar de la memoria a largo plazo, ¿no? En lugar de la de corto plazo, y tratar de plantearme, y además me queda duda y no sé exactamente qué va a resultar si toco aquí, cuál va a ser el resultado final, pues hablamos de que no es intuitivo, pero hay que entenderlo también como que es algo que depende, pues, de cada persona con su bagaje, ¿no? Sus aprendizajes, claro, y del objetivo que tenga en mente, o sea, las capaces que seamos de predecir qué va a pasar. Te iba a preguntar cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para hacer un diseño intuitivo, pero yo creo que los has contestado ya. Es un poco ese aprendizaje previo y, digamos, la empatía un poco, ¿no? También ponernos en el lugar de la otra persona, no lo que sé yo y lo que a mí me parece intuitivo, como has dicho, sino la otra persona que lo va a utilizar. Claro, esa es la pieza fundamental de todo el diseño de interacción, experiencia de usuario, etcétera, que es diseñar pensando en quienes van a utilizar las herramientas para las que se está diseñando, ¿no? Y ser capaces de meternos un poco en eso, o sea, de empatizar, que al final es entender qué necesitan, qué objetivos tienen y cuál es su modelo mental, que es el que afecta de alguna manera a saber, a entender los objetos, ¿no? O sea, y los objetos y las interfaces, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de esas características que hay que tener en cuenta a la hora de hacer cosas intuitivas, que es entender a quiénes nos dirigimos. Y sobre todo una cosa súper importante también es en un contexto determinado, ¿no? Porque la misma persona, con las mismas experiencias, en un contexto, en un entorno, por ejemplo, físico, con una iluminación determinada, con ruido, con estrés, con cansancio, con cierto tipo de situaciones, ¿no? Personales, puede haber afectado también su capacidad de intuir cómo se va a utilizar algo. Entonces, para eso existen muchos sistemas patrones también que hemos ido recogiendo, se han ido haciendo durante muchísimos años y publicando y tal, para poder construir sistemas de interfaces, ¿no? Que prevengan también estas situaciones y faciliten la interacción. O sea que al final en toda esta parte de esta rama tecnológica, ¿no? Hay un componente humano y psicológico muy, muy grande, ¿no? O sea, hay que entender mucho cómo funciona el cerebro de las personas para poder plasmarlo en la tecnología que vamos a utilizar posteriormente. Totalmente, sí. Cómo funciona, cómo percibimos las cosas, los objetos, por nuestro sentido, y cómo nos comportamos también. O sea, claro, por las dos ramas de la psicología son importantes. Oye, Carmel, ¿y hay que hacer siempre todo lo más intuitivo posible, lo más sencillo posible, o hay algún caso en el que es necesario que la interfaz sea más compleja? Bueno, claro, o sea, más que porque la interfaz sea compleja, se da la situación de que a las personas buscamos un balance de recursos, ¿no? O sea, que algo sea realmente eficiente para nosotras depende de un balance entre lo que queremos conseguir y los recursos que vamos a invertir para conseguirlo. Entonces, si lo que queremos conseguir es algo que tiene mucho valor para nosotras, no nos importará invertir más recursos, es decir, hacer más esfuerzo, más tiempo, más clics, más pensar, más lo que sea, porque lo que vamos a conseguir tiene mucho valor. Entonces, claro, de ahí, pues claro que hay interfaces que además son necesariamente más complejas y el resultado final es importante y siguen pareciéndonos usables e intuitivas hasta el punto en el que, gracias al uso también, tiene una capacidad, esa curva de aprendizaje que decían, ¿no? Tiene una capacidad de que yo las pueda aprender y luego pueda utilizar ese aprendizaje rápidamente. Claro, y también supongo que tiene que ver mucho la formación previa en esa área específica que tenga que ver con la interfaz que se va a utilizar. Se me ocurre, por ejemplo, Photoshop. Claro. Es una interfaz que para algunas personas muy familiarizadas con la edición fotográfica, incluso con conceptos de palabras que aparecen dentro de la interfaz relacionadas con la fotografía o con las imágenes en general, pues igual no es
tan complejo, pero para una persona que se encuentra esa interfaz por primera vez, igual pues tiene por delante una curva de aprendizaje enorme, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, Photoshop es un ejemplo excelente. Y en general, cualquier aplicación, por ejemplo, que tengamos de pues no sé, una aplicación de finanzas que a una persona experta en economía le va a resultar súper sencilla y sabe perfectamente de qué está hablando cuando está hablando de inversión a corto, a largo, no sé qué, y tú luego dices, yo no entiendo nada de esto porque no me dedico a esto. Entonces, es usable y es intuitivo para esa persona con esa experiencia en concreto, además de poder ser más o menos compleja porque te permite hacer, bueno, pues cierto tipo de cosas que requieren más esfuerzo. He de decir que el ejemplo de Photoshop va barrido un poquito para casa, pero vale en muchos otros ejemplos. Yo Photoshop, de mis mayores fracasos, Me gusta mucho la fotografía. ¿Ves, Maritere, por ejemplo? Pues pero tendrá... nada. Estoy contigo. O sea, para mí, que empecé haciendo diseño de interfaz, pensar que Photoshop era la herramienta de referencia para construir interfaces, pues rompe mucho con el modelo mental de una persona que está construyendo pantallas, ¿no? Y escenarios. Es para fotografía, o sea, para la gente que estaba acostumbrada a la gestión con capa, iluminación. El tapón de clonar ese. Claro. Que yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? El de quitar las imperfecciones en la piel, ¿no? Y bueno, otro de los pilares en los que se basa el diseño y la user experience, ¿no? La UX, es todo el tema de la accesibilidad, ¿no? Que cuando estamos diseñando la tecnología la tenemos que diseñar partiendo de la base de que no todos tenemos las mismas capacidades sensoriales, ¿no? Y que todo el mundo tiene derecho a poder utilizar la tecnología y a poder usarla en su beneficio, ¿no? ¿Nos puedes dar algún ejemplo en el que la accesibilidad de la tecnología juegue un papel fundamental? Bueno, es que en el caso supongo que es más universal ahora mismo es desde que tenemos internet en casa, el del acceso a la información, ¿no? O sea, el acceso a la información es un derecho universal. La accesibilidad de esa información, el que cualquier persona pueda alcanzarla, leerla, procesarla y entenderla, es un derecho fundamental. Muchos años ya llevamos también de ese recorrido, ¿no? Con temas de estándares de accesibilidad web y toda la importancia que tiene. Entonces, esa parte es fundamental. Cualquier herramienta que nos sirva de comunicación también es fundamental. O sea, las personas ciegas también quieren usar redes sociales, las personas sordas también quieren poder, ¿sabes? Comunicarse y relacionarse con otras personas a través de la tecnología. Entonces, yo creo que son fundamentales en prácticamente todo. Ya luego está la gente de negocios muy concretos en el que se focalicen en un target muy, muy concreto y que lleguen a una conclusión que suele pasar, ¿no? De nuestro target no tiene esta situación, estas condiciones, pues no nos importa, son solo un 5%, ¿no? Ese tipo de cosas que muchas empresas acaban llegando a esa conclusión. Pero bueno, también yo creo que hay un fallo de estrategia. Pero es verdad que creo que la primera batalla va antes, que es en los derechos, o sea, en la información pública, digamos, en los servicios que están al alcance de todo el mundo, deben estar al alcance de todo el mundo, de verdad, sin ningún tipo de barreras, ¿no? Es que al final como que hay un pequeño porcentaje de discriminación, ¿no? Y yo esto siempre pongo el ejemplo de la gente mayor con presbicia, que a veces hay aplicaciones que tienen la letra súper, súper chica y realmente necesitan ampliarlo y es gracioso también cómo utilizan la tecnología para cosas del día a día mejorarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, gente que se deja las gafas de ver hace una foto a un papel y luego va ampliando y dice, pone esto. Entonces es súper, súper importante, ¿no? Claro, tenemos que conocer a quienes nos dirigimos y también conocer que en temas de accesibilidad no es un porcentaje pequeño, no afecta solamente a las personas que tienen una situación crónica, o sea, de por vida o permanente, ¿no? O que viven con una discapacidad permanente, sino que también afecta a muchas personas en muchas circunstancias, ¿no? Y que estamos todos al mismo nivel. O sea, que todas las personas somos
no funcionales o funcionales, ¿no? O sea, Sí, da igual sí, donde sí, te sí. quieras clasificarlo, me da lo mismo. Somos exactamente igual en ese sentido. Y hay que trabajar para hacer una tecnología que nos permita utilizarla en más contextos y de más maneras posibles. Aquí está Flanders tomando notas para hacer más cosas para zurdos, ¿no? Que Es también... verdad. Y ¿se nos puede dar algún otro ejemplo de un caso donde la tecnología deba ser más inclusiva o qué podemos hacer para mejorar esa situación? Bueno, el tema de sesgo yo creo que, y también con lo que estamos viviendo ahora mismo con la inteligencia artificial, es seguramente uno de los casos casi más urgentes, ¿no? Porque están llegando a un desarrollo, a un nivel de desarrollo realmente impresionante como para que empiece a haber pues, casos de uso reales utilizando esa inteligencia artificial en el que pues, va a afectar a muchas cosas, ¿no? Y el cómo se entrenan esos algoritmos, los datos que tienen, el tipo de decisiones que toman, son cosas que nos afectan y que vienen secadas de origen, vienen secadas por diseño. Entonces, tenemos que pensar también incluso la gente de diseño de interacción, o sea, que no es solamente hacer herramientas porque sí, ¿no? No es, sino a diseñar herramientas para que se utilicen bien y sabiendo un poco de dónde viene esa información de origen. Yo esto me lo voy a llevar un poco al tema del feminismo. Hay un libro que yo recomiendo siempre a cualquier persona, que es La mujer invisible, de Caroline Criado, donde cuentan de un montón de inventos que se han hecho a lo largo de la historia, que fueron inventados por hombres, que utilizan en el día a día tanto hombres como mujeres y que perjudican a las mujeres, ¿no? Y esto se aplica mucho en tema de tecnología, en las detecciones de caída que se basaban en que el móvil estuviera en el bolsillo, cuando generalmente a las mujeres no nos cabe el móvil en el bolsillo. El tema de las gafas de realidad virtual, que a las mujeres nos marean más por cómo está hecha nuestra cabeza a nivel físico. Entonces son cosas que son necesarias y que son... Hasta el propio hay que analizar. Claro, claro. O sea, esos cacharros médicos que utilizan para hacernos la detección, ¿no? de precoz de posible cáncer de utilidad, son aparatos infernales, ¿no? O sea, que sí que hay mucho diseño de ciencia y tecnología que está pensada, que está hecha con una mentalidad, pues una visión más masculina y sin tener en cuenta a otra parte. Y lo que decías también de esos inventos, o sea, aparte de inventados por hombres, luego apropiados también, inventos creados por mujeres, apropiados por hombres, incluso dentro de las propias parejas, ¿no? que existían dentro de los matrimonios, es decir, apropiado por el marido de la creadora o la inventora, ¿no? O sea que sí, existen muchos ejemplos de ese tipo y la verdad es que ahora sí que tenemos más sensibilidad quizá, pero aún así la tecnología está llevando una velocidad en la que no mira atrás, no mira quién se deja atrás, ¿no? Queda camino por delante. ¿Nos puedes contar si quieres, alguna experiencia propia en este sentido? Bueno, así en general, como sabéis, como decías antes al principio de la presentación, yo formo parte de una asociación feminista en tecnología que se llama Yes We Tech y que llevamos muchos años también tratando de analizar y de trabajar en este tipo de cosas. Y puedo hablar, pues es verdad que puedo hablar por mi experiencia como mujer en el sector y también creo que escucho a muchas mujeres cuando repito algunas palabras, ¿no? En general, o sea, por una parte está nuestra situación, que es la de ahora mismo una situación de minoría, que hay razones por las que hemos llegado a este punto y genera situaciones pues no muy agradables. Hace poco intenté publicar también una especie de, bueno, pues una historia personal de cómo surgen todas estas cosas y de las razones por las que necesitamos más activismo en tecnología. No son cosas que vengan de ayer, que son, bueno, situaciones, microagresiones acumuladas en muchos escenarios, contextos, mientras estudias, trabajas. Y al final, ese tipo de cosas, incluso a la hora de crear productos, de desarrollar productos, forma parte de nuestra cultura, los valores que tengamos, ¿no? Y la importancia, lo que hablábamos antes, tenemos que decidir hacer un producto nuevo, bueno, pues un 5% de personas con discapacidad no nos interesan, o sí nos interesan, ¿no? O sea, es una cuestión al final de cultura.
¿Nos puedes dar algún otro ejemplo desde tu propia experiencia, ya que te dedicas a esto, de casos de uso de aplicaciones o sistemas, dispositivos en los que la propia tecnología o el diseño, más concretamente, visibilice y dé respuesta a estas dificultades? Sí, pues mira, hace un par de años, participando en un hackathon de Alexa, de Amazon Alexa, decidí, o sea, una de las ideas que surgieron y tal fue la de crear una skill, ¿no? Que permitiera llevar, digamos, la gestión de las tareas domésticas, ¿no? Que surgen en el hogar que sea, ¿no? O sea, familia, amigos, lo que sea, ¿no? Lo llamo tareas invisibles porque son todas esas pequeñas cositas que hace una al cabo del día que llevan tiempo y que no cuentan o no se ven. Entonces era un poco como pues para llevar esa cuenta de alguna manera, ¿no? Decir, oye, he puesto una lavadora, me ha llevado tanto tiempo, he hecho la compra tal en la frutería de al lado, me ha llevado tanto, ¿no? Surgió una cosa curiosa también y es que cuando la estaba diseñando y desarrollando, mucha gente después del hackathon me animaba a publicarla, ¿no? Tienes que publicarla, tal, yo te ayudo, no sé qué, pero al mismo tiempo era como, ¿por qué tengo que hacer yo este trabajo? ¿Por qué tengo que hacer yo mi propio trabajo de además publicar una cosa? O sea, crear una cosa para darme yo visibilidad al trabajo que hacemos en casa, ¿no? Yeah. Era como la pescadilla que se muerde la cola. Y es lo que nos pasa muchas veces también, ¿no? Y lo que sufrimos con muchas mujeres que intentamos de alguna manera implicarnos o darle visibilidad, y es el peso de la visibilidad también corre de nuestra cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, evidentemente yo creo que hay cosas que igual que, por ejemplo, también hemos tenido un largo recorrido de años de aplicaciones ya para personas que menstruan, ¿no? O sea, las que están diseñadas también como si todo tu objetivo fuese quedarte embarazada, cuando la menstruación y los ciclos menstruales son mucho más que eso, y ya, pues bueno, hemos visto que ya han ido surgiendo cosas diferentes, ¿no? Diseñada de otra manera. Estábamos hablando también pues, de que esta aplicación estaba hecha para un asistente de voz. ¿Cuál crees que es el recorrido de las funcionalidades de estos asistentes de voz? ¿Para qué nos pueden mejorar la vida? Sí, porque además ahora como que todo el mundo tiene uno, ¿no? Sí, pero yo tengo 2 en casa. ¿Tú tienes 2? Pues yo no tengo ninguno, fíjate. Bueno, pero bueno, miento. Pues, vale, es verdad, que si me pongo a pensar igual sale alguno, sí. Pero sí, o sea, no sé si es algo que realmente se dio o empezó a surgir hace más tiempo de lo que pensamos. Sí, que fue un poco adelantado a su tiempo o algo así, ¿no? No sé, el tema de los asistentes ha habido recorridos diferentes, ¿no? Porque Google al principio sí que abrió, por ejemplo, la posibilidad de crear actions, ¿no? Para el asistente, ahora lo ha cerrado. Amazon Alexa sigue hacia adelante con sus dispositivos, que además ya ha incorporado pantalla, con lo cual se pueden crear también experiencias multimodales, con el objetivo también de conectar servicios. O sea, el objetivo fundamental es poder conectar esos servicios e incluso cuando son un dispositivo dentro del hogar, conectar dispositivos bueno, pues del hogar, ¿no? Que se puedan automatizar, ¿no? Y que te sea útil entrar por una puerta, por una habitación y tal, y poder decirle, pues ponme la calefacción o quítamela, o enciéndeme una luz o lo que sea, ¿no? Sin tener que estar soltando bolsa o sin tener que estar acercándote físicamente al lugar donde... Entonces sí que abren muchas posibilidades dentro del hogar, creo que es donde han empezado a penetrar, pero también dentro de otros sitios, otros espacios que podrían ser, pues no sé, hospitales, podrían ser hoteles, podrían ser muchos más espacios, ¿no? O sea que sí creo que los asistentes de voz pueden tener utilidad. Es verdad que, o sea, en esos contextos también, es verdad que creo que son todavía más útiles cuando hay interacción multimodal porque ayudan a reforzar y a entender y a interactuar de otra manera. No todo el mundo quiere ir hablando, ¿no? Y diciendo las cosas en voz alta cuando hay público. ¿Nos puedes dar algún ejemplo en el que tú hayas trabajado o que hayas visto y te haya parecido especialmente interesante de un asistente de voz multimodal o una funcionalidad multimodal para un asistente de voz? Pues bueno, hay un proyecto muy, muy chulo que hicimos, que publicamos, hicimos la skill para Alexa de Lingo Kids, que Lingo Kids es no sé si las conocéis, ¿no? Pero bueno, tienen un contenido
precioso además para que los niños y las niñas puedan aprender inglés jugando, ¿no? Y tiene su aplicación móvil y tal. Y creo que estos dispositivos con la interacción con niños y niñas es muy interesante porque sí que da mucho juego. O sea, precisamente es como muy, muy juguetona y es muy apetecible, ¿no? O sea, hay muchas niñas pequeñas que sí que les apetece probarla, ¿no? Y preguntarle cosas y curiosidades y tener como conversaciones, ¿no? O sea, lo ven como una persona. Bueno, no es una persona, pero sí es un juguete, ¿no? A mí, todo este tema, hay una película que me encanta y que, bueno, últimamente se está hablando mucho de ella, que es la peli de Her. Ahí sí, de... ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo se llamaba? Sale el del... sí, el que... No, estaba del pensando Joker. en el nombre del director, que es Spike Jonze, ¿no? Sí, Eso. no sé, pero... Dato que sin más. Pero, o sea... Realmente con toda la aparición de ChatGPT que nos puede dar conversaciones y tal, no estamos tan lejos de poder llegar a lo que pasaba en esa película, ¿no? Y... A ver, es que es el gran tema, ¿no? Las emociones. Claro. ¿Puede la tecnología, o en este caso la inteligencia artificial, desarrollar emociones? Como la gran duda, ¿no? Buah, no sé, desarrollarlas por sí mismas, no lo sé, sé que se pueden diseñar personalidades, que de hecho, o sea, es precisamente una de las... Esta mañana tenía una conversación también con los compañeros, ¿no? De Monoceros, hablando hasta qué punto, porque en la voz hay personalidad, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchos rasgos de la voz que se diseñan, que se deciden, que hay que plantearlas bien, ¿no? ¿Qué tono quieres? ¿Qué acento? ¿Quieres que sea más enérgica, menos enérgica? Que esté diseñada pues para hablar más tranquilamente y contar cosas pues más, no sé, historias más, cosas más íntimas, o quieres que te esté dando las noticias al minuto y sabes que sabes. Entonces todo ese tipo de cosas se diseñan. Eso por lo menos en la parte estética de la voz, ¿no? O sea, la parte de la voz. Pero en cuanto incluso el contenido de la conversación, ahora mismo es verdad que ChatGPT ha planteado y nos va a plantear una forma muy diferente de diseñar conversaciones a como veníamos haciéndolo hasta ahora, ¿no? Porque, claro, ya su respuesta generativa, o sea, ahora mismo es incontrolable, no sabemos, o sea, no podemos diseñar o decidirle, oye, quiero que tengas este tono en concreto. Quiero que hables de esto sí, pero de esto no. O si te preguntan sobre esta información, que tus respuestas sean muy formales. Pero si es sobre esta otra, pues puedes soltarte un poco. Eso no lo podemos decidir todavía. Y creo que ese es un poco el paso siguiente que tendríamos que, para poder aprovecharlas bien, ¿no? Poder tomar esas decisiones sobre cómo va a ser el asistente. Porque si lo dejamos sola, delante de un cliente en un momento dado, de una persona, pues no sabemos... cómo va a responder eso, ¿no? Ahora que hablabas de los niños y niñas interactuando con tecnología, ¿crees que la identidad que se le da a la voz influye en el desarrollo cognitivo de esos niños y niñas? Esos rasgos que comentabas de tono, de suavidad, tal, ¿pueden influir en cómo se desarrolla su cerebro? Sí, yo creo que sí existe porque sí es verdad que se ha estudiado, o sea, sí se acaban creándose asociaciones también, ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo, habéis notado por mi acento que pues vivo en el sur, ¿no? De España. Una cosa es, mi hija va a tener con mucha probabilidad un acento muy parecido al mío y al de su contexto. O sea, mi acento es más de Granada, ella está aquí en Málaga. Bueno, más o menos va a ser un acento parecido. Por mucho que utilice la televisión, o sea, por mucho que vea televisión con un acento español estándar o con otros acentos en la tele, por mucho que utilice Alexa o lo que sea. Su forma de hablar seguramente se parezca a la de su entorno, pero sí se crean asociaciones. Tendemos, y nos ha pasado a lo largo de la historia, y lo hemos visto precisamente la gente aquí en Andalucía, ¿no? Cómo en los medios de comunicación se ha perdido el acento de la región porque se piensa que un acento más neutro es mucho mejor para comunicar una noticia o para ser entendido, ¿no? Por todo el mundo. Cuando en realidad, bueno, no es una cuestión tanto de acento, ¿no? Sino, entonces, sí que creo que se crean asociaciones en las que tú piensas que cierto tipo de información es mejor si te la dice una persona con tal acento o con tal género.
Hablamos de, bueno, Claro. me resulta más fiable que una información sobre finanzas me la diga una voz masculina o que una información sobre medicina me la diga una voz femenina. Ese tipo de asociaciones de sesgo se van creando, ¿no? Y eso simplemente por lo que acostumbremos o expongamos a los niños desde pequeños a escuchar esas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que jugar con esa variedad y que vean igual que eso, igual que hacemos en casa, ¿no? Padre y madre participan por igual en las tareas, pues te expones a diferentes sonidos, acentos, formas de hablar y todo te resulta igual de fiable e igual de creíble, ¿no? Siempre va a ser algo positivo, nunca negativo. Y bueno, es que me ha venido a la cabeza el ejemplo de los... Es un ejemplo tontísimo, pero los GPS, tú puedes elegir entre 3 o 4 voces o más. No sé si te puedes descargar a lo mejor algún plugin que tenga voces de famosos, lo que sea, pero que la gente lo elige pues porque igual es más agradable una voz masculina, femenina o de la personalidad que sea. Sí, casi todos nuestros asistentes son, por defecto, son voces femeninas y hasta hace poco... Por ejemplo, Amazon Alexa no metió otra voz masculina, ¿no? Y dice, bueno, pues sí que todos los acentos son agradables, o sea, y los tonos de voz también. O sea, en radio nadie se plantea que una voz de un locutor no sea agradable, ¿no? Pero luego los asistentes dicen, bueno, es que las voces femeninas pueden sonar mejor. Bueno, si suenan bien las voces que son seductoras al final, ¿no? Y que nos suenan bien. Y, o sea, a mí voy a decir una frase de una gran película, Cita. Que la gente que está haciendo esto va a tener un gran poder y esto conlleva una gran responsabilidad, como decían en Spider-Man. Sí. Estoy Maritere de pelis, ¿eh? Sí, Her, sí. Spider-Man. Me encanta. Y ya pensando un poco en el modo futurista, ¿no? A mí también referencia a Black Mirror. ¿En algún momento vamos a poder clonar las voces? ¿Podemos ya clonar voces? Claro, por supuesto que se pueden clonar las voces. ¿Habéis hecho alguna cosa parecida, no? Sí, tenemos, aparte de la clonación de nuestras voces que están ahí siempre experimentales, ¿no? Intentando mejorar, la voz de marca que hemos creado para Phonos también, que es un producto de Monoceros Labs, y una voz más famosa que hemos desarrollado y que se escucha en Cadena Ser, la voz de Victoria, la voz del fútbol, ¿no? Y otras voces que hemos utilizado también en otros proyectos más pequeños, pero también muy, muy bonitos, como con Prodigioso Volcán. O sea que sí que clonado de voz se puede hacer, voces nuevas se pueden hacer. Ahora lo interesante de esta digamos, la de utilidades y en el futuro y tal, lo curioso es, clonado de voces en español, ahora mismo hay poca gente haciendo. Hay mucho, habréis escuchado seguramente las demos de Eleven Labs clonando las voces de muchos famosos, ¿no? El discurso este que sale de Leonardo DiCaprio, pero con el sonido de voces de muchos otros actores y actrices. Se puede hacer y Microsoft sacó también además su modelo este de Valley, en el que con pocas muestras, con 3 segundos, ¿no? Podías llegar a hacer un clonado de voz. ¿Con 3 segundos? 3 segundos de muestra, sí. Wow. Sí, es verdad que hay que decir que, bueno, tú te escuchas y dices, es mi voz, pero luego no es exactamente tu prosodia, no es exactamente tu tono, ¿no? Porque, claro, cogen de muchísimas muestras que tiene de entrenamiento, ¿no? Pues coger de muchas muestras toda esa información que le falta porque tú no se la has dado, ¿no? Yo no uso esas coletillas, por ejemplo. Claro, de repente no hay coletillas, es como, no puede ser. Claro. Joder, esto también, si no me equivoco, se ha utilizado en música, ¿verdad? Para pues un cantante o una cantante ya fallecido continuar publicando canciones con su voz, ya después de... Muy fuerte. Pues la música es la canción es otro reto importante, porque claro, cada estilo, digamos, de comunicación es algo que tienes que entrenar para eso, o sea, tienes que entrenar al modelo para eso, para que entienda si estás, pues eso, contando un cuento, cantando una canción o leyendo una noticia, ¿no? O sea, son estilos, o sea, que impresionante. Increíble. Y no sé, yo creo que vamos a ver mucho más. El tema de voces sintéticas, además, pues eso, Spotify, por ejemplo, hace poco compró una empresa que también se dedica a la síntesis de voz, a Sonantic,
y yo creo que su objetivo, bueno, anunciaron más o menos el rollo este de crear nuevas experiencias sonoras y tal, personalizadas, y yo creo que lo que buscan un poco es tu DJ personalizado, ¿no? O sea, y eso solo se puede hacer con voces sintéticas porque, claro. Y hablando de música, pregunta sorpresa. Tenemos una playlist donde todos nuestros invitados e invitadas nos recomiendan una canción, así que nos encantaría que nos recomendases una, ya sea con voz original de cantante o con voz sintética. Igual ni nos enteramos de... Sí. No se sabe. Pues a mí hay una canción que me gusta mucho, a ver, que también miro, se llama We Are Data. We Are Data, somos datos. Chicks on Speed, me encanta esa canción. Vamos. ¿Cómo has dicho que se llama la artista? Chicks on Speed. Chicks on Speed, We Are Data. Somos datos. ¿Cuánta razón? No, y joder, la verdad es que en un contexto tecnológico como el de este podcast es, vamos, hasta ahora la canción mejor hilada con la historia. Con el tema de todos los episodios. No tenía ni idea de que me ibas a preguntar sobre eso. Me la pongo en bucle a veces, reconozco. Pues la incluimos en la playlist y bueno, vamos a ir cerrando ya, así que vamos, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Podríamos estar aquí hablando muchísimo más tiempo, pero tendrás muchas cosas que hacer, así que nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Oye, Maritere, ¿te imaginas que en el futuro ni siquiera haga falta, yo qué sé, recoger la voz de un cantante o de una cantante, sino que simplemente haya que introducir ciertos parámetros para producir esa voz sintética y que cante todas las canciones que quieras, perfectamente afinadas, incluso en los conciertos pues haga playback, ¿no? Sí, como un autotune, pero más pro. Es next level de autotune. Sí. A mí, la verdad que me fliparía más que cualquier persona pudiera cantar, porque el propio micrófono te hace una voz hipermelódica y evitas desafinar con una voz sintética. Y a lo mejor el futuro no está tan lejos. Bueno, es que el futuro ya está aquí, ¿no? Sí. Eso era de una canción, ¿verdad? Ya me has perdido. Referencias a películas, muchas. Vale, pues de las referencias musicales me encargo yo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que como siempre Maritere y yo, si no, nos empezamos a liar aquí con temas y no nos vamos. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya encantado este episodio tanto como a Maritere y a mí. Y poquito más que comentar. No sé si quieres decir algo más, Maritere. Nada más. Pues nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Latencia Cero. Tecnología aquí y ahora. Síguenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en telefonicatech.com.